Veamos. Entonces, en la clase anterior, la última clase, ya habíamos comenzado a revisar JavaScript, ¿cierto? Habíamos dicho que JavaScript es un lenguaje de programación destinado o nos sirve en este caso para agregar un poco más de interactividad a nuestra página web. Cosas que de repente no se pueden hacer con HTML o con hojas de estilo simple, por algunos efectos, captura de datos, de algunos procesos, algo bastante simple. ¿Okay? Como es un lenguaje de programación, comenzamos a revisar algunas características importantes, como por ejemplo, cómo incluimos o incrustamos JavaScript dentro de una página web. ¿Qué es lo que necesitamos? Si el código de aplicación JavaScript va a estar en una página web o HTML propiamente dicho, entonces necesitamos incluirlo con esta etiqueta script. ¿Bien? La etiqueta script indica el inicio de un programa o un bloque de programación en JavaScript. Luego, revisamos algunos comentarios, como un comentario de línea simple, ¿bien? Y un comentario de línea múltiple. Ya vimos cómo establecer los dos tipos de comentarios. ¿Muy bien? ¿Qué más? Luego aprendimos cómo mostrar un mensaje en el navegador. ¿Okay? Lo que estamos haciendo trabajando con JavaScript en este caso es ejecutando la aplicación del lado del cliente. ¿Qué necesitamos para eso? Un navegador. ¿Okay? Con la instrucción document.write lo que hacemos entonces es mostrar un mensaje en el navegador. ¿Sí? Eso es. Ahora, todos los mensajes o textos que vayamos a mostrar utilizando JavaScript son considerados textos, strings o cadenas. Como son cadenas, entonces, esos textos tienen que estar entre comillas dobles o comillas simples, dependiendo. Habíamos dicho que las comillas dobles pueden aceptar un conjunto de caracteres especiales que no van a aparecer o no funcionan con las comillas simples. Por las comillas simples, o vamos a emplear en otras palabras comillas simples, solamente cuando el texto que estamos mostrando quiero que aparezca tal como lo estamos programando, puro texto, ¿bien? Sin letras especiales. Y luego revisamos otra instrucción que nos sirve para mostrar mensajes en la consola. Los navegadores, en este caso estamos empleando el Google Chrome, tiene como una herramienta, como parte de sus herramientas, ¿no? Una serie de ventanas o pestañas, tabs, por así decirlo, y una de ellas es la consola. En la consola podemos mostrar mensajes, nos sirve para ver de repente qué ocurre con la aplicación en cierto momento, ¿no? El resultado de una operación, entre otros. Con la instrucción console.log, entonces lo que hacemos es mostrar un mensaje en la consola del navegador. ¿Bien? Podemos mostrarlo en la ventana o directamente en la consola. ¿Bien? Luego, comenzamos a revisar variables, ¿no? Definimos lo que era una variable, lo que es una variable y cómo se crean variables en JavaScript. Lo que estamos haciendo ahí es crear variables globales de JavaScript. ¿Muy bien? Recuerden que tenemos variables globales y variables de otros globales locales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que las variables globales son para la mayoría de... Pueden haber funciones, pueden haber más funciones que se pueden utilizar en la mayoría. En este caso son las locales, ¿cierto? Las variables globales funcionan en todo el ámbito de la aplicación. Las locales solamente dentro de una función o de un método. ¿Okay? ¿Cómo creamos variables en JavaScript? Usamos la palabra reservada var y luego el nombre de la variable. Condiciones para los nombres de las variables. Los nombres de las variables no pueden comenzar con números, ni tampoco con otro carácter especial que no sea el guión bajo. ¿Bien? El guión bajo es el único carácter especial con el cual puede empezar el nombre de una variable en JavaScript. ¿Bien? Creamos 4 variables, asignamos algunos valores y luego aprendimos qué cosa, el uso de la función typeOf, ¿no? La función typeOf nos permite saber qué tipo de objeto o qué tipo, en este caso, de dato contiene un objeto. Cada vez que creamos una variable en JavaScript, no parece qué tipo de variable se podría decir, o qué tipo de... ¿Qué tipo de objeto? En realidad. Lo que dice qué tipo de objeto. ¿Objeto de qué tipo? Por decirlo de otra forma. Todo lo que creamos en JavaScript, lo que estamos haciendo acá, con el var, realmente son crear objetos. ¿Sí? Todos son objetos. ¿De qué tipo? Objeto de tipo numérico, objeto de tipo string, objeto de tipo booleano, objeto de tipo nulo
y los objetos propiamente llamados objetos, los cuales podemos agregar propiedades. ¿Bien? Que también es un tipo. ¿Cómo sabemos que son objetos? Luego vimos las propiedades. ¿Cómo invocamos algunas propiedades? En este caso, algunos objetos tienen la propiedad de length, de longitud, solamente aquellos que sean strings o cadenas, ¿cierto? Eso es. Creamos arreglos también de esta forma, con los corchetes y los valores, ¿no? ¿Qué más vimos? En este caso, los arreglos en JavaScript solamente aceptan índices numéricos, comenzando desde el 0. ¿Okay? No se puede asignar o crear un índice tipo texto. Para eso vamos a emplear otro tipo de objetos. Y justamente lo creamos aquí, ¿no? La variable curso, con C mayúscula, es un objeto, por decirlo de alguna forma, de JavaScript. ¿Que tiene cuántas propiedades en este caso? La variable curso, ¿cuántas propiedades tiene? ¿Cuántas? ¿Cuántas propiedades? Cuatro propiedades, ¿cierto? Nombre, ciclo, días y hora. ¿Cómo mostramos el valor de cada propiedad? Curso punto nombre. ¿Bien? Diferencias. En este caso, los objetos en JavaScript se crean con las llaves. ¿Bien? Los arreglos con corchetes, los objetos con llaves. Y luego comenzamos a revisar algunos operadores. ¿Bien? Creamos algunas variables sencillas y recordamos algo que hemos visto ya en otros lenguajes de programación, 1 o 2. Aritméticos, la suma, resta, división, multiplicación y el módulo, que es el residuo de una división. Muy bien. ¿Qué más? En este punto, ojo, recordando acá, x más z, ¿cierto? X tiene como valor 3 numérico y z es un 5 pero en string o cadena. ¿Qué ocurre si sumamos? Queremos sumar un número más una cadena. ¿Qué hace JavaScript? Los concatena. ¿Bien? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hicimos? ¿Qué solución le dimos? Para convertir un valor string a numérico, podemos agregar el más, ¿cierto? O usar la función number. ¿No? Convertimos a un valor numérico. Revisamos luego operadores de comparación, recordando, y los operadores lógicos. ¿Bien? Entonces, en este punto, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahora? ¿No? Sencillo, sí. Pero acá estamos poniendo los datos en normal, ¿no? Pero cuando queremos saber la consola colocamos un dato. ¿Quieres escribir un dato empezar? Claro, Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a verlo utilizando pop-up boxes o cajitas pop-up, que vamos a ver también un rato más, que yo escribimos esa parte de acá. O podríamos también emplear formularios que hemos visto, como cajas de texto, ¿no? Y botones para poder ingresar los datos, o listas. ¿Bien? Vamos a ver esas dos formas y ingresar datos. No creo que terminemos todo ahora, va a ser una parte y la continuaremos luego de la práctica, hasta la próxima semana. Muy bien, seguimos entonces acá. Nuevo comentario, operadores de, nos habíamos olvidado de estos, asignación. A ver, ¿qué operadores de asignación conocen? ¿Para qué nos sirve un operador de asignación? ¿Para qué nos sirven los operadores de asignación? Su nombre lo dice, para asignar ¿qué? Un valor a una variable. Que ya lo hemos hecho, ¿cierto? Varias veces por ahí. Entonces, ¿qué operador de asignación conocemos? Primero de ellos, ¿cuál es? El más conocido. ¿Cuál? Vamos, asignación. ¿Cómo asignamos un valor a una variable? ¿Qué símbolo usamos para asignar un valor a una variable? ¿Cuál? Igual, operador de asignación. Otro operador de asignación, a ver. ¿Cuál sería? No me digan doble igual, ¿no? Es comparación. Más, igual, ¿no? Menos, igual. Por, igual. Entre, igual. Este más igual, voy a poner acá un ejemplo. Si tuviéramos x igual a x más 3, es lo mismo que x más igual 3. ¿Bien? Este es el más igual. Ojo, la forma
corta de escribir esta primera instrucción. ¿De acuerdo? X igual, X más 3 es lo mismo que X más igual 3. Punto. Sumamos y volvemos a asignar el valor a la variable X. ¿Muy bien? Nosotros vamos a emplear esta, la forma corta. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, además de los operadores de asignación, tenemos otra serie de instrucciones o funciones que nos ayudan a controlar el flujo del programa, es decir, por dónde o qué camino va a tomar el programa. ¿Bien? A estas estructuras se les conoce como estructuras de control. Y tenemos las siguientes. Condicionales, como en if, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Si X mayor que Y, se siente el calor, ¿no? Su contraparte, ojo que estamos solamente recordando, ¿muy bien? Estamos recordando algo que ya conocemos. Solo por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Puede que sean iguales, ¿cierto? Puede que sean iguales. ¿Qué más? Vamos a mejorar. Vamos a cambiarlo. ¿Qué ocurre si son iguales? Vamos a utilizar lo siguiente. Hacemos un cambio en nuestra estructura. Acá sería un else. Es if es igual a y. Y ahora sí, ¿no? Primera conclusión, X es mayor que Y. Pregunta, ¿para qué me sirve esta estructura llamada if? A ver. If, un condicional en este caso, ¿para qué nos sirve? Algoritmos, LP1, LP2, estamos en el LP3. ¿Alguna condición? ¿Cómo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo que hace? Direcciona, va direccionándose. Direcciona. Va direccionando según la condición que se le ponga. Según la condición. ¿Qué ocurre con esa condición? ¿Cómo debe ser? Tiene que ser algo más. ¿Tiene que ser? ¿Qué hace ahí? Evalúa según expresiones verdaderas. Eso, nada más. ¿Okay? Así de simple definimos un if. En programación, un if evalúa si una instrucción, una línea de programa es verdadera. ¿Okay? No se debe comparar, etcétera, evalúa si esto es verdadero. Y de acuerdo a ello, entonces realizaremos una serie de tareas u otras instrucciones. Podríamos o no utilizar un else if, en este caso lo estamos empleando. Else, espacio, if, ojo. En JavaScript se escribe de esa forma. En PHP, por ejemplo, un else if es todo junto. No va separado. ¿Okay? Vamos a revisar solo algunos, al menos los que necesitamos más. Podríamos emplear un switch que también es posible, pero en realidad no lo vamos a necesitar mucho por ahora. ¿Okay? Un switch case es muy similar, por no decir idéntico a lo que han revisado en Java. ¿Okay? Es similar switch, la expresión, el case y el break. Nada más, es igual. Funciona de la misma forma. Por otro lado, como repetitivas, o bucles, o loops, llamados también de esa forma, vamos a ponerla por acá. Las más utilizadas, las que vamos a emplear de repente por acá, la estructura de un for,
Y tenemos también un while. Y 4. Punto right. Vamos a ver. Lo mismo. A ver. En cuanto a las instrucciones de control repetitivas, tenemos, por ejemplo, el for y el while. ¿Okay? En ambos casos, ambas instrucciones nos sirven para repetir una tarea o como instrucciones una serie de veces. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de cuando usamos un for y cuando usamos un while? ¿Quién me lo dice? ¿Cuándo for? ¿Cuándo while? ¿Cuándo usamos for? ¿Cuándo usamos while? Es cuando uno tiene una secuencia prolongada en el tiempo. Definir, ¿no? Exacto. Cuando ya sabemos la cantidad de veces exacta que se va a repetir. Y Muy bien. es solo cuando va a cumplir hasta cuando cumple una condición. Correcto. El while, las veces que la condición sea verdadera. ¿Bien? Esa es la diferencia. Una sabemos el número de veces y la otra depende de la condición. En cualquier momento podría cambiar. Muy bien. Ok. Vamos bien. Seguimos recordando. Y como ven, es muy similar, no puedo decir igual a lo que hayamos visto en Java. ¿Sí? No varía. Son estáticos. Operadores de incremento y decremento, más, menos, menos, ¿cierto? Para incrementar, para disminuir el valor de una variable. Listo. Creo que con eso, al menos la parte básica de JavaScript es suficiente. Ahora, vamos a ver ahí está, 2468, 2468. Pregunta, ¿qué es lo que hace este código en ambas instrucciones repetidas? Viene el código de la, ¿qué es lo que está haciendo? En ambos casos, ¿qué hace ambos códigos? Está haciendo lo mismo, pero ¿qué es lo que hace? Esto va a multiplicar desde el 1 al 4 y en el while solamente basta que sea igual a 4 va a parar. O sea, la multiplicación por ejemplo 4 sea un 2, que sea como un 2. Ya, pero ¿qué es lo que hace? Los dos. ¿Qué nos muestra? Los dos códigos. Son lo mismo, no vamos a mostrar lo mismo. ¿Qué es lo que muestra? El for muestra una secuencia de multiplicación y en el while solamente mostrando el resultado de 4. El término de multiplicación del 4 por 2. Sobre 4 por 2. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es el navegador?
2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Muestran lo mismo. ¿Qué son? Claro. Dos formas de hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Está mostrando, ¿qué cosa? Los cuatro primeros números. Para. Nada, 2, 4, 6 y 8. En dos formas distintas, con un for y con un while, ¿correcto? Nada más. Bien. Para terminar, con esta parte al menos, vamos a recordar lo siguiente. Funciones. ¿Qué es una función? Lo dicen en el F1, seguro. En el F2 quizás no lo he conocido como función, pero es algo muy similar a un método. ¿Eh? Es una función. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? Pregunta. Acá. ¿Cuáles son sus funciones como estudiantes? ¿Qué cosa es esa? Una función, hablando de términos generales, un conjunto de tareas que tiene que aplicar, ¿cierto? Es lo mismo se puede aplicar a un lenguaje de programación. ¿Okay? Una función es simplemente un conjunto de tareas, de instrucciones, pero que se pueden reutilizar, que pueden ser invocadas, que están, llamémosla, de repente encapsuladas o contenidas en algún nombre, en un identificador. ¿Cómo creamos una función en JavaScript? Muy fácil. Creamos la función con la palabra reservada, function, y luego un nombre. Por ejemplo, vamos a crear la función par impar. ¿Bien? Vamos a hacer que la función par impar, en este caso, nos retorne un mensaje. ¿Bien? Si un número ingresado a un parámetro, un argumento a la función, es par o impar, algo sencillo para compartir su uso nada más. Entonces, aquí ingresamos el número. Muy bien. Mensaje inicialmente vacío y luego evaluamos. Sí. Pregunta, ¿cómo sabemos si un número es par o impar? ¿Cómo sabemos si un número es par? El recibo de la división tiene que ser 0, ¿no? ¿Recibo la división con quién? Con 2, lo más fácil. En otras palabras, n módulo 2. Si esto es 0, ¿cuál será el mensaje? El número n es par. De lo contrario, es, ¿verdad? Bastante fácil, ¿cierto? Y finalmente, no olvidemos que toda función debe retornar algo. ¿Bien? Esa es la idea. Hay casos especiales en los cuales las funciones no nos van a retornar a nada, sino simplemente se va a mostrar de repente un mensaje en pantalla. Pero por lo general, la idea es que las funciones nos retornen algo. Y con ese algo hacemos otro trabajo, ¿sí? Otra tarea. ¿De acuerdo? Par impar retorna un mensaje en este caso. Se recibe un valor para evaluar, ¿cierto? Un solo parámetro. Ojo, la función par impar, entre paréntesis tenemos una variable, lo cual quiere decir que está recibiendo un parámetro, recibe un argumento para evaluar. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo invocamos a una función en JavaScript? Antes de invocar la función, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Ojo. Vamos a hacer todo lo siguiente, acá, concentrados. Funciones, he bajado un poco la parte de función para la declaración de la función para hacer lo siguiente. El cursor se encuentra sobre la declaración de la función, ¿de acuerdo? Ojo. El cursor se encuentra sobre la declaración de la función. ¿Por qué? Para hacer lo siguiente.
slash, doble asterisco, enter. Bien. ¿Qué pasó? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Cómo se completó? Vamos de nuevo, otra vez, fíjense. Atentos acá. El cursor se encuentra sobre la función par impar. ¿Qué hacemos acá? Slash, doble asterisco y ahí le damos enter. Bien. ¿Qué cosa es esto? Documentación de código. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a documentar. Todos hacemos lo mismo. Función par impar. Retorna un mensaje. Bien. Si el número n es par o impar. Acá, este arroba par quiere decir que es un argumento, que la función está recibiendo un parámetro, un argumento. Nos pide especificar de repente el tipo, number, y retorna un string. Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué lo hago? Todavía no hemos hecho lo siguiente, importar archivos JavaScript. Lo hemos hecho con hoja de estilo. ¿Se ponen la etiqueta ahí? ¿Ustedes ven? ¿Sí? Bueno, de esta forma incluimos archivos externos. Algo similar se puede hacer con JavaScript. Aún no lo hemos hecho, lo vamos a hacer más adelante, será la próxima semana. Bien, podemos importar librerías de esta forma. ¿Y para qué nos sirve la documentación? Para saber qué es lo que hace esta función. Por ejemplo, vamos ahora sí a invocar a la función JavaScript. Quiero que hagan lo siguiente. Que todo esto salga de pantalla, que se vaya arriba, por ejemplo. Así. Bien. Que no se vea la función, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos hecho está por arriba. Y escribimos lo siguiente. Par, impar. ¿Bien? Pueden hacer, escriban par. Y aquí le dan control barra espaciador. ¿Qué aparece? ¿Ven eso? ¿Qué dice? Es lo que no comentaba. ¿Eh? Si no conocen todo lo que tiene una librería, de esta forma pueden saber. Ya, sabemos, por ejemplo, la función par impar. ¿Qué ocurre? La función par impar retorna un mensaje. Si el número n es par o impar. ¿Qué parámetro recibe la función? N tiene que ser un number. ¿Qué me retorna? Una cadena. Con eso documentamos código. Y además nos sirve para poder saber qué es lo que hace cada función. Lo mismo que hemos hecho ahora sirve también para documentar, por ejemplo, en Java o en PHP, para documentar métodos y funciones. ¿Muy bien? Vamos a invocar este método, par impar, por ejemplo, el 5. ¿Muy bien? Ahora, la función par impar retorna algo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese retorno? Tenemos que mostrarlo en el navegador o en la consola de repente. Console.log par impar 5, o podría también document punto de un par impar 6. Bien, o podrían de repente crear una variable, otra forma, otra cosa, resultado será igual a par impar de 8. Se me ocurre, fíjense. Bien, cuando la función retorna algo, tenemos que hacer algo con ese retorno. ¿Bien? Podemos mostrarlo en pantalla utilizando un document.write, podemos mostrarlo en la consola utilizando un console.log, o podemos capturarlo en una variable, declarando la variable y asignándole el valor que le retorna a la función par. Bien, no se olviden, repito, nuevamente, cuando la función retorna algo, hay que capturar ese algo, capturar ese retorno. Bien, no se vayan a olvidar. Ok. Probemos esto, vamos a la web. Ya saben, su webcom F12, siempre activo. Bien. La consola, la pestaña donde está consola. Bien. Verifiquen a veces que hay errores de repente de código, pero yo tengo el problema con
A ver, F12. Sí, todavía tengo problemas con esto. Un poco. F5. Por aquí está, ¿no? Consola. El 4 más F3, el número 5 es impar 4. Eso es. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Problemas, errores, consultas. Pregunten. Tienen cosas de práctica. ¿Qué podría ocurrir? Algunos errores, por ejemplo. Document.write, se escribo par impar, ¿no? Supongamos que me equivoco. Pongo par impar. Vamos a la web. F5. Y hay un error. Bien. Ojo. Es claro. Par impar no está definido. Cuando tienen ustedes un is not defined, ¿qué puede haber pasado? Me equivoqué en el nombre de la variable o en el nombre de la función. Bien. Pueden hacer clic al enlace y los va a llevar directamente a donde se encuentra el error, en el código. ¿Correcto? Ok, ya está. Nuevamente, preguntas. ¿Ninguno? ¿Las preguntas? Bien, sigamos. Ahora, lo que vamos a ver es una forma de capturar valores y poder procesarlos. ¿Sí? Vamos a usar algo que en JavaScript se conoce como hojas, boxes o cajas emergentes, ¿sí? Ventanas de diálogo que nos van a permitir hacer otra serie de trabajos con JavaScript. Muy bien, entonces vamos a crear un nuevo archivo en nuestro JavaScript y lo vamos a llamar JS02. Sobre la carpeta JavaScript hacemos clic derecho, nuevo, HTML, file, JS02. Borramos comentario, borramos el div. Bien. Y ahora sí, comenzamos. Nuevamente, etiqueta, script. Todos estamos trabajando con HTML. En JavaScript, un código de JavaScript es un constado medido, en este caso un clase HTML. Para eso creamos etiquetas script. ¿Comentario? Pop-up boxes. Lo suelo llamar cuadros de diálogo o ventanas emergentes, pero no las pop-ups que normalmente conocemos como navegadores web. Entonces, ¿qué son? Simplemente cajitas, cuadros de diálogo que nos van a permitir realizar una serie de acciones. ¿Bien? Primera de ellas, cuadro de alerta. Pop-up boxes con JavaScript. El primero de ellos, vamos a realizar tres.
es el cuadro de alerta. Lo que hace simplemente es mostrarnos una pequeña cajita con un mensaje. ¿Para qué nos sirve? Para llamar la atención la persona que está utilizando, en este caso, la aplicación web. Por lo general puede utilizarse para decirle, oye, te has olvidado de llenar este campo, o no debes ingresar un texto, era un número, y cosas por el estilo. ¿Okay? Es más que nada informativo. Tiene como objetivo llamar la atención de las personas que usan, repito, la web, la leamos. ¿Okay? Es una alerta sencilla. La forma puede cambiar de cómo se muestra, de cuál navegador que vayamos a utilizar. ¿Okay? Pueden hacer la prueba. Vean ahí ahora si Explorer un ratito o el Firefox y vean cómo cambia la alerta, distintivamente del navegador que utilicemos. Por ejemplo, ¿cómo se vería en Chrome? JS02 se ve de esta forma. ¿Cómo se ve en Internet Explorer? Bueno, Internet Explorer quizá me bloquea ahorita el JavaScript, vamos a ver. Ahí se ve, de otra forma en Explorer. ¿Ve? Tiene otra forma de mostrarse. A ver si tenemos... Acá no hay Firefox. Bueno, solamente esos dos tipos. Muy bien. Es un cuadro de alerta, correcto, y llamar la atención. En el caso del Firefox parece más una ventana modal. Todo se oscurece, la parte del fondo y la parte blanca se resalta. Algo similar. ¿Bien? Simple, ¿verdad? Por ejemplo, les podría pedir, tengo una función que me muestre los 10 primeros números pares. Mostrar los 10 primeros números pares en una alerta. Algo así. ¿Qué tendría que hacer? Evaluar. ¿No? Es más, si son los 10 primeros números pares, vas a me da de repente un for del 1 al 10, lo multiplican por 2 y el resultado lo muestran como una alerta. Sí. Nada. Por ¿bien? Segundo. Cuadro de confirmación. Bien. Un cuadro de confirmación también es una ventana, en este caso una pequeña caja, pero lo interesante de este cuadro de confirmación es que nos va a mostrar dos acciones que podemos hacer, los famosos aceptar y cancelar. Muy bien. ¿Cómo creamos un cuadro de confirmación? Usamos la función confirm. Y a continuación vamos a escribir un mensaje. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Acepta las condiciones? Bueno, nos escribimos de repente a una página media, ¿no? ¿Acepta o no acepta las condiciones que le ofrecen en la página o algo por el estilo? Solamente nos pide un mensaje como un parámetro, nos va a mostrar como respuesta, en este caso, un cuadrito con dos opciones, el aceptar y el cancelar. A ver, lo vemos. Ojo, alert, confirm, cuadro de confirmación. Tenemos lo siguiente: primero sale la alerta, y ahí está la confirmación. ¿Sí? Aceptar y cancelar, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo interesante de este cuadro de diálogo? Lo interesante es que ese aceptar y cancelar me genera internamente memoria de los valores. Aceptar me genera verdadero y cancelar genera contrario. ¿Cuál es? Falso. ¿No? ¿Qué podemos hacer? Capturar ese estado en una variable. ¿Sí? Podemos capturar, si hacemos clic en el botón aceptar, ese valor verdadero se va a almacenar en la variable estado. Si hacemos clic en cancelar, ese valor falso se almacena en la variable. ¿Okay? Y con eso podemos hacer ¿qué cosas? Se me ocurre, vamos combinando. Podemos evaluar con un if, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué evaluamos? Por ejemplo, yo les digo, si acepta las condiciones, que nos muestre en la página del navegador un mensaje, bienvenido.
De lo contrario, se nos muestra un mensaje, adiós, despedido. ¿Qué evaluamos? Que nos muestre en la página bienvenido. De lo contrario, que muestre en la página hasta pronto. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué hace ahí? Evalúa una expresión, ¿recuerda? ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Nada más. ¿Por qué? Estado, si bien es una variable, nada más, pero también es una expresión. Es una instrucción finalmente. Esa instrucción puede llevar el valor verdadero o falso. ¿Bien? Entonces estamos evaluando en este caso el valor de estado. Estamos evaluando el valor de estado. Si es verdadero, mostrar en pantalla bienvenido. De lo contrario, mostrar el mensaje hasta pronto. ¿Bien? De esa forma ya se puede comenzar a combinar las cosas. De repente, si me ocurre, yo le digo, no quiero que muestren en pantalla, quiero que muestren como una alerta. ¿No? Veamos. Si es falso, mejor, para que vean cómo combinamos los elementos, mostrémoslo en una alerta. ¿Bien? Si es verdadero en pantalla, si es falso, como una alerta. ¿Cómo se vería esto? ¿Cuál es el resultado? Revisamos. Acepto las condiciones, aceptar, bienvenido. Ahí terminó el programa, ¿cierto? Corremos nuevamente. Si es cancelar, ahí está el mensaje, la alerta, hasta pronto. ¿Bien? ¿Así? ¿Tenemos un poquito de algo? Sigamos. Tercer cuadro de diálogo. Aquí hemos visto alerta, cuadro de confirmación, y ahora el prompt. Bien. Prompt es una función que recibe dos parámetros. ¿Qué es lo que va a generar este prompt? A ver, la instrucción prompt va a generar lo siguiente: un cuadro, va a generar un cuadrito con un mensaje y una caja de texto. ¿Sí? El primer parámetro que está por acá, va a ser el mensaje. Y el segundo parámetro que está por acá, por aquí, se va a la caja de texto. ¿Sí? Lo que ingresen ustedes en el primer parámetro se va a mostrar en el mensaje. Lo que ingresen como segundo parámetro se va a mostrar en la caja de texto. ¿Sí? Dos parámetros para prompt. Por ejemplo, ingrese nota. ¿De acuerdo? Ingrese nota o ingresar nota. Vamos a ver, vamos a mostrar la aplicación en este caso. Grabamos, control S, F5, ingrese nota. ¿Ven? El mensaje y la caja de texto. Ahora, segundo ejemplo. Si escribo, por ejemplo, 0, el segundo parámetro, que va a aparecer en la cajita de texto. Grabamos, F5,
0. ¿Ven? Por defecto aparece el 0 en la caja de texto. Ahora, ¿qué es lo bueno de este tipo de mensajes prompt? Que también se pueden capturar en variables. Vamos a dejarlo así nada más, sin el valor por defecto. Y lo que vayamos a ingresar se puede capturar en una variable, como esta de acá, variable no. ¿Okay? Ahora, cuidado, porque todo lo que ingresamos usando prompt JavaScript lo va a considerar como cadena. ¿Okay? Ojo, todo lo que capturemos con prompt se va a considerar como cadena. Entonces, si ingresan dos notas con prompt y las quieren sumar, ¿qué va a ocurrir? Lo va a concatenar. ¿Okay? Habría que convertirlo a valor numérico. Ya sabemos cómo hacer eso. ¿Sí? Entonces estamos viendo conversiones a valor numérico para luego mirar esta parte que hace tal que hace. ¿Okay? Nuevamente, todo lo que captura prompt es tomado por su lado cadena. No se olvide. ¿De acuerdo? No se olvide. Ya está. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Preguntas. Preguntas. Está bastante sencillo, tema de alerta, confirmación y pronto. ¿Preguntas? Entonces, ¿listo para el primer ejercicio? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. ¿Cuál sería el ejemplo? A ver, algo que podamos usar todo. Ya, algo simple, ¿eh? Los 5 primeros puntos son la práctica 1, este miércoles. No tienen que escribir esto, ¿bien? Solamente vean, nada más. Entonces vamos a escribir una aplicación en JavaScript, desarrollar una aplicación, salud, JavaScript que haga lo siguiente. 1. La aplicación invoca una función al hacer clic en el botón aceptar de un cuadro de confirmación. Primer punto. Segundo, la función debe solicitar ingresar 3 notas. Bien. Tercero, si el promedio obtenido es menor igual a 10, mostrar alerta desaprobada. De lo contrario, mostrar en una etiqueta P aprobado y la, a ver, tema ortografía, vamos a ponerle igual. Opción. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué hace la aplicación? Cuando ustedes cargan su página web, lo primero que debe aparecer es el cuadro de confirmación. El cuadro de confirmación les pregunta, por ejemplo, ¿desea ejecutar la aplicación?
y ustedes le dan clic al botón aceptar, la aplicación va a invocar una función. ¿Qué hace la función? La función dice solicita ingresar 3 notas. ¿Qué hacemos con esas notas? Promediamos. Y si el promedio de las 3 notas es menor o igual a 10, mostramos alerta desaprobada. Si aprueba, mostramos en una etiqueta tipo de el mensaje aprobado y la nota. ¿Bien? Ojo, primero tiene que aparecer el cuadro de confirmación. Un mensaje. ¿Desea ejecutar la aplicación? Bueno, vamos a ponerlo por acá. Bien. Cuadro de confirmación. ¿Desea ejecutar la aplicación? Pregunta el cuadro de confirmación. ¿Lo aceptamos? Ya va la función. ¿Qué hace la función? Solicita 3 notas. ¿Qué hacemos con las notas? Promediamos. Si se aprueba, mostramos en una alerta, está aprobado. De lo contrario, mostramos en un cuadro, perdón, una etiqueta P, el mensaje aprobado y la nota. Para ver. Cuadro de confirmación, solución a la aplicación. Desea ejecutar. Voy a poner solamente hasta la app para que vean todo el código. No quedamos sin espacio. Sí. Se está considerando así no lo hayan terminado. ¿Ya? Si es confirmar, entonces dice que tiene que invocar a una función, ¿cierto? Creamos la función. Función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Debe solicitar 3 notas. Si confirmamos, se invoca la función promedio. Así realmente debería ser. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es capturar las notas y las vamos a ir acumulando para luego sacar el promedio. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, voy a tener una variable que inicialmente la suma de notas se iguala a 0. Luego, puede ser un for de 1 hasta 3. ¿Qué hacemos? Suma más igual from y ese nota para que se vea un poco más claro. Bien, algo así, y de repente lo que vayamos a capturar lo convertimos a valor numérico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? A ver, ¿cuál es la confirmación? ¿Desea ejecutar la aplicación? Acá capturamos verdadero o falso, ¿cierto? Evaluamos. Si es verdadero, invocamos la función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Inicialmente tiene una variable suma que vale 0. Luego, con un for que va de 1 a 3, ¿qué vamos a hacer? Capturamos una nota, lo convertimos a numérico y lo acumulamos en suma. ¿Listo? Y luego podemos hacer lo siguiente. Promedio, ¿a qué será igual? ¿A qué es igual el promedio? ¿A qué va a ser igual? Suma entre sí, promedio menor o igual que 10. ¿Qué va a ocurrir? Mostramos una alerta. Desaprobado. De lo contrario, ¿qué dice el problema? De lo contrario, mostramos en un párrafo el mensaje aprobado, concatenamos la nota.
Ahí está. Nada más. Problemas, a ver, funciona. ¿Algún error que vean por ahí? Fíjense bien. ¿Entiendes? A ver. Ya. ¿Qué quedó? Probar. ¿Ya? Solamente puse la nota. Probar ya. Dale. Dale. A ver si probamos. Otra forma de hacer esto, de repente utilizar for, acá. Sin usar el for, podrían crear tres variables, ¿cierto? Con from. Nota 1 igual a from, nota 2 igual a from, nota 3 igual a from. Luego, suman, promedian y luego evalúan. Nada más. Vamos a ver. Tenemos algún error, habrá que corregir. Aceptar. 12, 15, 18. Aprobado con 15. 5, 8, 2, desaprobado. Listo. Está bien, no hay problema. ¿Listo? Ojo, invocar funciones es sencillo. ¿Okay? Puedo dar confirmación, puedo dar alerta, pero estamos haciendo un problema en el cual estamos combinando prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora de JavaScript, ¿correcto? Asignar variables, tenemos un for, tenemos un if, los tres pop-up boxes que hemos visto ahora, el document.write incluso, e invocar las funciones. ¿Bien? Bastante completo. Sencillo, pero bastante completo. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Bien, nos queda algo de tiempo como para que podamos practicar un poco más eso. Y luego les voy a dejar ejemplos para que lo vean en casa. Bien, hasta el día miércoles. Una vez más, preguntas, el ejemplo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sencillo? Bien, sigamos entonces. Vamos a ver. OneDrive. Vamos a OneDrive. Ya saben que tienen acceso a esta carpeta. Bien. En nuestra carpeta 2015-1, la carpeta 2015-1, tenemos una carpeta llamada ejercicios. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar. Por ejemplo, para que vean luego en casa, tienen JavaScript, ejercicios propuestos. Bien, lo pueden revisar, fíjense. Desarrollar un programa en JavaScript solicita ingresar 5 números. El programa debe mostrar en una etiqueta div con ID, respuesta, el número mayor y el número menor de la serie ingresada. Bien, caso tipo. El programa en JavaScript solicita ingresar el nombre de un alumno y las notas de 3 prácticas calificadas. Nota de examen parcial y nota de examen final. El programa debe calcular el promedio final usando la siguiente fórmula. Modificar el problema 2 para que solicite 4 prácticas calificadas, de las cuales se debe eliminar la nota más baja. ¿Ven? Tienen varios ejemplos acá en JavaScript para que lo puedan practicar. Lo que me interesa ahora es lo siguiente. Esta es la práctica del ciclo pasado. Carpeta de ejercicios, práctica 1, 3A, 2014, 3. En este caso fueron 3 preguntas. Vamos a descargarlo para que se vea mejor. Y ahora sí. Primera pregunta.
Desarrollar la siguiente página utilizando HTML y CSS, ¿ok? La cual llevará como nombres, dice acá, consulta vuelos HTML. ¿Bien? La idea es que hagan esto con HTML y CSS, ya hemos visto, ¿cierto? Ya sabemos cómo crear secciones con HTML, con hojas de estilo, ¿ok? Es un ejemplo bastante completo, ¿sí? Ojo, ¿está bien? ¿Ya? Y lo otro, tenemos un par de preguntas más, por ejemplo. Desarrollar la aplicación en JavaScript que solicite un número X de notas de un alumno. Con las notas ingresadas se mostrará el promedio en una alerta. Adicionalmente, el programa debe solicitar, si desea, eliminar la nota más baja, lo cual esa nota no se considerará en el promedio. Usar funciones y pro. ¿Bien? Lo otro, desarrollar el programa en JavaScript que solicite dos valores correspondientes a los lados largo y ancho de un terreno. Si el área del terreno es mayor a 50 metros cuadrados o menor a 100 metros cuadrados, mostrar el mensaje para que se jardines. El mensaje lo puede mostrar como una alerta o de repente en el navegador. No especifica, así que tiene más libertad de área. Si el área es mayor o igual a 100 metros cuadrados, lo que es terreno. Los valores ingresados deben ser siempre mayores a 5. De lo contrario, mostrar el mensaje los valores ingresados son incorrectos. ¿Correcto? A ver, resuélvalo ahora, aprovechemos, tenemos tiempo. ¿Ven? La práctica del miércoles viene HTML, hoja de estilo, y una pregunta similar en JavaScript. El archivo es práctica 1, 3A, 2014-3, ciclo pasado, carpeta de ejercicios, la carpeta compartida que tenemos en el OneDrive.